¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Cars a la Carta. En esta ocasión estamos recibiendo a Paula Ximena García Reinaldos, no me quiero olvidar de ningún nombre. Ella es profe de ciencias, es doctora en química, también está en la Secretaría de Extensión del Instituto de Química de la UNAM y hoy nos va a acompañar para que hablemos un poquito de las ciencias y el motorsport. Hola Pau, ¿cómo estás? Estefanía Ferreira y Edgardo Ver, te saludamos desde Cárcel a la Carta. ¿Cómo andás? Hola, Estefanía, me da mucho gusto saludarlos otra vez. Ya hacía mucho rato que habíamos quedado, que íbamos a volver a hablar y a mí siempre me da mucho gusto colaborar con usted desde ¿Viste cómo acá es de... esto, no? La vida nos va llevando y bueno, cuando podamos hacernos un huequito lo hacemos. Pau, ¿sabes qué te quería preguntar? Bueno, para los que no la conocen, ella ya ha sido chef de Cárcel a la Carta, ha estado charlando con nosotros un poquito lo que tiene que ver con la química y la aerodinámica en el motorsport. Yo quisiera arrancar porque acá estamos terminando el año escolar y estamos en vacaciones. Esta cuestión de eh, cómo la ciencia nos ayuda a entender el motorsport. ¿Cuál sería el aporte que pensás que tiene? Bueno, como dijiste, soy maestra, entonces siento que pues ayuda mucho, por supuesto. Y pues, digo, tú ya sabes que yo cuando doy clases me gusta usar los ejemplos del motorsport en mis clases. Es como más directo con la física, siempre, ¿no? O sea, toda esta parte de la aerodinámica, que son cosas que además usan los ingenieros de los equipos, de las diferentes categorías, o sea, no nada más de la Fórmula 1, ¿no? También en NASCAR, en IndyCar, en todas las categorías. Incluso yo no soy muy aficionada de el motociclismo, pero pues ahí también tienen que ver todas estas leyes de Newton, las fuerzas, pero por supuesto también en el desarrollo, por ejemplo, de los materiales que se usan en los autos, pues en todos los vehículos que se usan para competencias, ¿no? De motorsport. Estos materiales que tienen que ser ligeros, pero tienen que ser resistentes, pero tienen que resistir el fuego. Entonces, tienen que tener muchas características. Ujú. Y entonces, bueno, ahí no nada más la ciencia nos ayuda a entender estas cosas, sino también quienes diseñan estos materiales o quienes eligen estos materiales para los autos o para las motos, o para las diferentes partes, ¿no? De los autos, pues tienen que saber estas características que tienen los materiales, cuando se diseñan, ¿no? Por ejemplo, la fibra de carbono vino a revolucionar mucho de cómo es el automovilismo, ahora el motorsport en general, ¿no? Porque es Sí, un material muy resistente, pero también muy ligero, ¿no? No es, digo, los metales, por supuesto, así pocos, como el acero, el titanio, pues son ujú, cosas súper resistentes, pero son muy pesadas, ¿no? O sea, claro, el halo sí tiene que ser, por ejemplo, si es de metal, ¿no? Si es de titanio o de claro. acero, está reforzado son metales, pero no, no todo el auto puede ser así porque sería muy pesado y entonces pues no puedes acelerar tan rápido. Entonces, saber que los autos tienen que tener diferentes materiales, que están elegidos por sus características cada material. Y, por ejemplo, pues la fibra de carbono es un desarrollo así de los Mm, químicos, o bueno, de la ciencia de materiales, ahí tiene que ver mucho la química, sí, los combustibles que se usan. Bueno, sabemos, por ejemplo, que en la Fórmula 1 están migrando un poco a sí, combustibles, como que tengan un menor impacto en la huella de carbono. La Fórmula 1, por ejemplo, las baterías, el desarrollo de las baterías, o sea, el hecho de que hace algunos años, no tantos, la Fórmula 1 a media carrera se tuvieran que bajar los pilotos y sí, pasarse a otro auto porque la batería pues ya se había acabado y no había, todavía eso yo creo que vamos a llegar a eso, a las baterías de carga muy rápidas, mm, pero lo que sí ya tenemos en la Fórmula 1 son estas baterías que tienen esta autonomía, esto de que los deja avanzar muchos más kilómetros y además acelerar, tener sí, velocidades competitivas, sí, sin tener que estar cambiando de auto para tener una batería nueva, ¿no? Entonces yo creo que además todo esto, esta transferencia de tecnología también la vamos a estar viendo, porque el hecho de que estos autos de carrera de la Fórmula 1 tengan mejores baterías, también va a hacer que esa tecnología se transfiera a los autos eléctricos
comunes, ¿no? Que sabemos que todavía no son tan comunes así en todo el mundo, pero cada vez hay más autos eléctricos o híbridos y Ujú. entonces el hecho de que se haya desarrollado eso, por ejemplo, para la Fórmula E, en algún momento va a llegar a la tecnología del día a día, que es algo también muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de Concuerdo. que haya esta, como que El se comparta traspaso. o se considera la tecnología, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y todo eso es ciencia, es ingeniería de materiales, química y bueno, pues mucha Vos física. sabés que se te nota mucho la pasión cuando explicás y eso lo amo, me encanta. Bueno, yo estaba pensando, bueno, tenés la remera de Checo con el número 11, nuestro subcampeón del mundo de Fórmula 1. Estaba pensando, bueno, tomemos al 99 de Daniel Suárez y al 11 de Checo Pérez. Y empecemos por lo de afuera. Vos en un momento decías la aerodinámica, ¿no? Y un poquito lo hablamos cuando fue el GP de México. ¿Cómo afecta la presión atmosférica a los autos en el sentido no solamente en la prestación, en las velocidades, sino también en la forma de hacerlos a los autos? Porque creo que no va a ser el mismo auto que se presente para el GP de México, por ejemplo, que si se corriera en Mar del Plata. Sí, bueno, definitivamente cuando estamos a nivel del mar, como estás tú en Mar del Plata, pues la presión atmosférica es más alta. Que la presión atmosférica es cuánto aire tenemos arriba de nuestra cabeza. Entonces, mientras más abajo estemos más cerca del nivel del mar, pues más presión tenemos. Acá en la Ciudad de México, pues estamos más arriba, entonces la presión, la columna de aire que hay arriba de nosotros, pues es más cortita. Esto podría parecer que es una ventaja, pero es una desventaja incluso para la salud, o sea, porque además tenemos menos oxígeno, el aire es menos denso. Eso pues hace, por ejemplo, que haya menos drag, ¿no? O sea, que haya menos, si hay menos aire, o sea, es menos densa la atmósfera, pero eso también, por supuesto, en autos, además como los de Fórmula 1 que tienen que ser tan precisos en estas situaciones de la aerodinámica y que no es lo mismo correr al nivel del mar que correr a una altitud tan grande que además el Gran Premio de México es el más alto que se corre hasta ahora. Entonces, sí se tienen que hacer ajustes, por ejemplo, en los alerones, que eso lo vemos mucho en muchas carreras que van corriendo a lo largo de la temporada, pero bueno, de los alerones, bueno, ya sabemos que el piso tampoco lo pueden ir a hacer más abajo porque si no los penalizan. Ya nos tocó una de esas esta temporada, pero bueno, todo esto para lograr que hay menos resistencia del aire aquí, sí, pero entonces pues eso también tiene que compensarse con cómo el auto está diseñado, ¿no? O sea, cómo están los alerones, los pantones y todo esto que cada carrera, o bueno, no cada carrera, pero cada cierto número de carreras, sobre todo Claro. si se cambia mucho las características de los circuitos. Luego, además, aquí el autódromo tiene una recta muy larga, no es la más larga, porque ya hay otros que tienen rectas muy largas, pero también eso, ¿no? En esa se alcanzan unas velocidades muy, muy altas, ¿no? O sea, de hecho, ahí las trampas de velocidad de aquí del Autódromo Hermanos Rodríguez resultan así como Sí. 380 cosas así, en esa recta, ¿no? Entonces, Mm. pues sí, sí se tiene que compensar, el auto pues va a sentir menos resistencia y el piloto cuando lo maneje, pero pues no lo pueden dejar que se vaya así nada más y no va a despegar el auto, ¿no? Entonces, y no lo van a poder controlar en las curvas, por Claro, ejemplo. Entonces, tiene que tener algo de arrastre el auto para que no se vaya así nada más, ¿no? Tiene que haber control sobre él. claro. Si no, Esa es la directamente ponemos complicación. cohetes, hacemos carrera de cohetes. Sí, y otra cosa complicada aquí es el combustible. O sea, porque, bueno, eso es algo de lo que se habla muy poco, ¿no? En la Fórmula 1 y en otras carreras, en otras categorías. Pero, por ejemplo, en Fórmula 1 sí tienen los equipos la posibilidad de hacer diferentes formulaciones de su combustible cada carrera. Hablamos mucho de los neumáticos y de la configuración del auto y todo esto que te estaba diciendo, pero también de cosas que yo he visto, yo tampoco sabía hasta hace muy poco, ¿no? Sí tiene que tener ciertas características como estándar, ¿no? O sea, no se pueden salir mucho de eso, pero sí pueden hacer ciertos ajustes dentro de algunos límites. Y por ejemplo, es que cuando corres a una altitud más grande como aquí, hay menos oxígeno, pues eso impacta en la combustión.
la combustión es menos completa aquí en la Ciudad de México y eso también hace que, por ejemplo, sea una ciudad que es muy contaminada, digo, tenemos muchos autos, pero también es eso, que la combustión de los motores comunes y cualquiera de Fórmula 1 de NASCAR, del que quieras, pues va a ser menos completa. Entonces sí sé, y digo, no sé exactamente qué formulación Sí, hagan, pero sí deben ajustar también el combustible para que sea un poco más eficiente la combustión, lo que se logre hacer, porque la cantidad de oxígeno que hay aquí en la Ciudad de México es menor. Digo, la configuración de los motores de Fórmula 1 tienen algo ahí que hace como que se mezcle mejor el aire con la gasolina para mejorar la combustión, eso es algo como que así son, pero aún así, si tienes menos oxígeno en el aire, pues vas a tener una combustión menos buena y eso te va a dar un menor rendimiento, ¿no? Entonces sí claro. tienen que ajustar incluso eso. Vos sabés que está muy bueno esto que decís porque tenés razón, o sea, no lo pensamos, pensamos en todo lo que es lo material, lo palpable, digamos, y a menos de que haya un problema, de que haya menos combustible en un auto que fue chequeado, como ya ha pasado, no se habla del tema de los combustibles y cómo también inciden en el rendimiento del monoplaza. La verdad que es verdad, o sea, te estoy escuchando y es cierto, no lo pensamos. Sí, no, no Eh, lo pensamos mucho para eso. sí. Vos sabés que estabas hablando, bueno, de los materiales, ahora salgo de lo que es el afuera y me meto en el auto. Materiales. No sé si sabés, los NASCAR también están utilizando fibra de vidrio, ¿no es cierto? Para los autos, para la carrocería. ¿Cómo surgió la fibra de vidrio o por qué se optó por ese material? ¿Sabés si hay en estudio algún otro material que sea más liviano, incluso igual de resistente? No sé si haya, bueno, seguramente hay estudios, porque además justamente, pues categorías como la Fórmula 1, que invierte mucho dinero, también NASCAR en Estados Unidos invierte mucho dinero en la investigación de los materiales. La fibra de carbono se empezó a usar, pues es que alguna vez revisé, pues como en los 70s, 80s del siglo pasado, o sea, no es tan reciente, pero sí, digamos, es un material compuesto así se llaman los materiales, porque tienen como diferentes cosas, ¿sí? Entonces, una de esas cosas, pues son hilos tal cual de carbono, del elemento carbono, así de la tabla periódica. Tiene más cosas, no me sé exactamente la formulación, pero el carbono es un material muy versátil, porque tanto forma parte, por ejemplo, de los compuestos orgánicos que hacen a los seres vivos, como puede ser los diamantes son de carbono, los Claro. lápices de grafito, así, son de carbono, pero también hace un material tan resistente como la fibra de carbono, que también lo que sé es que son como hilos, y una ventaja que tiene este material es que también es signífugo, no se enciende, o sea, no es resistente al fuego, por ejemplo. Entonces, el hecho de que se use en autos, o sea, en el automovilismo, en las carrocerías, en ciertas piezas, incluso en partes del recubrimiento del motor, creo que se usa, y en varias partes de los autos. Y bueno, en NASCAR, que también cada vez han ido mejorando más la seguridad. Digo, tienen todos estos armazones como metálicos dentro de los autos en NASCAR, que bueno, equivalen como a esta seguridad del halo en Fórmula 1, pero sí, la carrocería, pues al final es de fibra de carbono porque es muy resistente. Digo, no, ahorita vamos a hablar de números porque además no me acuerdo, pero es casi tan resistente como el acero, pero es mucho más ligero, es infinitamente más ligero y por supuesto, pues eso da muchas ventajas. Supongo que se estudian otros materiales compuestos o incluso cómo mejorar a veces el material que ya existe, ¿no? De la Claro, fibra de carbono y si le pongo esta otra claro. cosa o este otro material, lo puedo hacer, por ejemplo, más flexible o más ligero o mejor, Sí. o va a resistir mejor al calor. Entonces, hay materiales específicos que se usan, que son como tejidos más bien ya, que son como los que usan los trajes, ¿no? De los Sí. pilotos. No son específicamente fibra de carbono, pero son materiales que también resisten al fuego y todo, y que a veces se usan en algunas partes de la carrocería de los autos, como el Kevlar.
que ese ya es un Ah. polímero que se usa también tanto en los trajes de los pilotos como también en ciertas partes de los autos. Vos sabés que hablabas recién de que parece una tela y los invitamos a chusmear en YouTube porque hay muchos videos de cómo se hacen los moldes o, por ejemplo, un alerón de Fórmula 1 y vos ves como si fuera realmente una tela y cómo las van moldeando, cómo las van cortando. La verdad que es apasionante verlo también, ¿no? Eso, los que tienen algún tipo de TOC, vayan a buscarlo porque está muy bueno. Cómo se fibra de carbono, Sí, sí, cómo la la verdad que molde. está buenísimo. Vos sabés que estaba pensando también en los cascos. Me parece que se ha empezado a usar la fibra de carbono. Es muy, muy interesante también eso, ¿no? Que sea ligero. Recordemos que los pilotos, bueno, ahí también tenemos ciencia, ¿no? Lo que es el entrenamiento del piloto para poder resistir las altas velocidades, las fuerzas en las curvas y demás. Si encima de todo lo que tiene puesto le ponemos un casco que pesa 5 kilos, pobre piloto, en donde tenga un gran premio de 50 grados, se muere, pobrecito. Sí, de hecho, sí, bueno, obviamente, digo, sabemos que los pilotos entrenan mucho el cuello para Ujú. resistir justamente, pues todos los que hemos viajado en un auto o en un autobús o en cualquier cosa, de repente sabemos que cuando da una vuelta muy brusca, podemos sentir un tirón así en el cuello. Sí. Bueno, ahora imagínense eso, pero por 50 veces, ¿no? Entonces, por supuesto que tienen que entrenar el cuello, bueno, mucho, tienen que entrenar mucho, porque los pilotos, de cualquier categoría del motorsport sí son deportistas de alto rendimiento, ¿no? Eso es algo que hemos dicho muchas veces. Sí, Y sí, por supuesto, tienen que tener todo este equipo de protección que es muy necesario y qué bueno que además pues hemos llegado ya a eso ahora, pero sí, por supuesto, el casco, por ejemplo, entre el equipo de seguridad, no puede ser algo tan pesado mm, que termine siendo una carga no, más allá, aparte de, bueno, sí va a proteger, pero pues que no se vuelva algo más difícil de llevar. Y sí, se usa fibra de carbono, se usa Kevlar, que es este ujú, polímero que también es una fibra que es contra fuego. sí. Entonces, son resistentes, tienen que resistir el impacto, los cascos, por supuesto, tienen que resistir que estén bien, pero además tienen que ser ligeros para que no le añadan una carga mucho mayor a la que ya de por sí tiene el piloto cuando va manejando. Vos sabés que estaba, ahora que estábamos hablando, me acordé de, hace poquito salió un video, no me acuerdo a qué piloto, le hicieron diseñar el circuito más difícil que se le ocurra. Y empezó a dar vueltas como si fuera un caracol. Y entonces se explicaba, no, porque nosotros siempre corremos en sentido de las agujas del reloj y tenemos entrenada esa parte del cuello. Entonces, si corremos para el otro lado, no lo tenemos tan entrenado para tener la fuerza. Es esto que decíamos, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento que no sabemos que quienes nos están escuchando saben, lo saben, pero por ahí alguien que caiga que dice viene de otro lugar, de otro deporte, y dice, no, el de Fórmula 1 está dentro del auto, no le pasa nada. No, no, realmente incluso ellos son muy conscientes de cuáles son sus puntos débiles, podríamos decir, ¿no? Sí, bueno, incluso esto de que se piensa mucho es que van sentados en el auto y bueno, o sea, nos imaginamos que van sentados en un Muy auto como cómodos, cuando y no nosotros es nos así. subimos. Hace poco vi un diagrama de cómo van sentados Sí, los pilotos realmente en un auto de un monoplaza, no solo en sí. Fórmula 1 sino cualquier otra categoría de monoplazas, que prácticamente van acostados, o Pero sea, cuarenta y van cinco muy grados, caros. sí. Sí, es una cosa súper, se ve muy incómodo, ¿no? O sea, y el hecho de tener que manejar así a altísimas velocidades y soportar algo de las fuerzas en el cuello, Sí, es algo que no había pensado yo mucho, pero es cierto, o sea, la mayoría de los circuitos pues están diseñados en sentido horario, ¿no? Y entonces esto del sentido antihorario, de repente yo creo que hasta les debe parecer un poco extraño a sí, ellos, ¿no? O en NASCAR, que normalmente los óvalos siempre se corren como para la misma dirección, si de repente un día se los cambian a la otra, no sé sí. cómo se sentirían, ¿no? Entonces, y de hecho, por ejemplo, en NASCAR hasta tienen que ajustar la presión de las Sí. llantas no está pareja como en un auto de Ujú. la calle.
tienen que ajustar la presión porque los autos van Por así. la inclinación, sí. Vos sabés que, bueno, lo hemos hablado con Juan Carlos Casco, ¿no? Esta cuestión del auto cangrejo, de cómo tienen que ir y los que son los circuitos, los óvalos que tienen 4 curvas de diferente grado, peor todavía. O sea, el papel de los ingenieros es muy grande y como decimos, ¿no? En la cuestión de la preparación física. Y también esto, un piloto de NASCAR que está a 300 vueltas mirando, pero yo creo que ya llega un punto, ya la segunda, olvídate, ya perdí el punto de referencia, sigo de largo. Sí, sí, me van a buscar ahí a la grada, no, no sé. Vamos ahora a los pies del auto, a los neumáticos. Ahí tenemos también mucho desarrollo. Vos sabés que estaba mirando que hay mucho que están tratando de hacer neumáticos con fibras vegetales, neumáticos reciclados, que no es tampoco esto que vemos por ahí en NASCAR, que sí le pasan el soplete y tratan de volver a rescatar los neumáticos porque no tienen más. Contanos un poquito de eso, de los neumáticos que llevan los autos de Fórmula 1, de NASCAR y demás. Bueno, en realidad el caucho que usan los neumáticos el automovilismo sí se parece a los que usamos en los autos o vehículos de la calle. Es como lo de la gasolina. Tiene una cierta formulación diferente para hacerlos, puede ser más resistentes, pero también es muy diferente. Nosotros en un auto de la calle queremos que el auto ruede por miles de kilómetros, no vamos a ir súper rápido, entonces que nos duren 2 años los neumáticos que traemos, ¿no? En un auto de carrera, de Fórmula 1, de NASCAR, de IndyCar, pues en realidad los neumáticos van a durar una carrera, menos de una carrera, algunas vueltas, ¿no? Lo que, de hecho, por ejemplo, los neumáticos estos sin dibujo, los neumáticos lisos que usan en Fórmula 1, los blandos, realmente sí son más blandos, se desgastan muy rápido, tienen un mayor agarre y además, bueno, pero no importa que solo duren unas vueltas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se los pueden cambiar y además de todas formas ya pues quedan inservibles, ¿no? ¿Qué es esto? Que en NASCAR es muy, muy interesante. A mí me encanta cuando les están ahí quitando las partes gastadas a los neumáticos de NASCAR para usarlos otra vez, cosa que no pasa, ¿no? En Fórmula 1 ahí ya se gastaron, ¿no? Ya Sí está. sabemos que pueden usar unos en la quali y luego esos ya están gastados, igual se los ponen para un rato en la carrera, pero es lo más que se reusan los neumáticos, por ejemplo, en Fórmula 1. Y bueno, además en un auto de la calle, no andamos, si llueve, no andamos cambiando los neumáticos por otros, ¿no? O sea, nuestros neumáticos de un auto o un autobús siempre van a tener dibujo, que es esto de que para que saquen el agua, ¿no? Entonces, si Ujú. llueve, si no llueve, es igual. En el automovilismo, pues sí vamos a sí se ajustan tal cual, así de ahora está lloviendo, ahora no está lloviendo, ahora llueve más, ahora llueve menos. Ahora es una pista que desgasta mucho, los neumáticos. Digo, en la calle pasa, ¿no? Que sabes que Sí. desgastarán más los neumáticos, pero da lo mismo, ¿no? Porque esos neumáticos están hechos para durar muchísimo. Sí sé que, por ejemplo, la formulación de estas, neumáticos que hace Pirelli, sí son como más blandos incluso que cualquier neumático común que usaríamos nosotros en un auto normal, que Pirelli hace también de esos, ¿no? Para los autos normales. Eh, y algo que tú mencionas que es muy interesante, una parte de la contaminación ambiental que tenemos en la ciudad, en las zonas urbanas y bueno, también en las zonas rurales, porque pasan carreteras, tiene que ver con el desgaste de neumáticos. Eso es algo así impresionante y no tiene que haber categorías de automovilismo ni nada. O sea, los autos, los camiones, todo lo que pase por ahí van desgastando los neumáticos. Digo, en el automovilismo es como muy notable, ¿no? Evidente, Porque, sí. evidente, ya se le acabaron, tiene que cambiarlas, se le desgastaron antes. Está Sí. desgastando mucho porque está frenando. Entonces, se habla mucho de eso. Entonces, pero eso es algo que le pasa a cualquier vehículo. Y ese desgaste son esos, si algún, digo, quien ha ido alguna vez a una pista, a un autódromo y ve pedacitos así de caucho por ahí tirados,
bueno, esos son los pedazos grandes, pero hay un desgaste pequeñito que termina siendo partículas suspendidas en el aire. En algún momento leía de la cantidad, es una contribución grande en la contaminación de las zonas urbanas, el desgaste de los neumáticos de los vehículos. Y bueno, incluso en zonas rurales donde hay carreteras cercanas, Claro. hay una contribución grande de ese desgaste, de ese, los pedacitos de caucho Mm. que son prácticamente incluso algunos invisibles, los otros se quedan ahí sobre el camino. Y pues por supuesto que el automovilismo en sus diferentes categorías, pues por un lado, para hacer neumáticos mejores y mejorar las carreras, pues sí sería bueno, pero también se critica mucho, es algo que he visto, que se gastan mucho, o sea, el caucho prácticamente se tira casi nuevo, digamos, este, y no se reusa. Claro que por seguridad y por muchas cosas tampoco se pueden estar como reciclando tanto, bueno, los neumáticos, ¿no? En una carrera, ya saben que incluso hemos visto de pronto en alguna carrera que sale el neumático volando porque ya se desgastó tanto y no lo cambiaron. Pero sí es interesante, por ejemplo, cambiar estos materiales que vengan como de fuentes naturales y todo, que aunque se vayan a desgastar, la contaminación que causen no sea tan, pues tan grave, digamos. Vos sabés que estoy buscando porque yo leí hace poco, pero no me acuerdo cuál es, y voy a decir cualquier marca. Hay una empresa que está reciclando los neumáticos, estos usados, los de calle común, y se está pensando en esto que vos decías, ¿no? Lo de la Fórmula 1 que se usan para 20 vueltas. 15 vueltas no llegan a durar ni siquiera una carrera. Bueno, reciclarlos, no reutilizarlos, sino reciclarlos. Y esto que decíamos, ¿no? A veces uno piensa que la contaminación viene por el hecho de quemar en una movilización o algo por el estilo. Bueno, acá en Argentina quizás es más común, no sé cómo son las movilizaciones en México, pero también esto que vos decís, ¿no? El desgaste constante y las partículas que quedan suspendidas, y es una cuestión de salud, porque, bueno, todo eso lo respiramos, entonces, con una cosa o con la otra, termina yendo a nuestros pulmones. Sí, bueno, acá en México a veces sí queman, hay lo que se dice quema de llantas o quema de Sí, neumáticos. Lo hacen, se hace por ejemplo, en Navidad y en Año Nuevo, ¿por qué? No lo sé, eso sucede. Hay gente que hace como fogatas de llantas, de neumáticos viejos, pero es una contaminación pues muy grande, ¿no? Y pero eso es muy notable, ¿no? O sea, porque claro, incluso puede ver uno el humo y esto. claro. Esta otra contaminación que parece como muy silenciosa o invisible, pero que está ahí, que no solo es también, por ejemplo, pensamos que los autos contaminan por el combustible. Sí, Quizá la parte de los combustibles ya, no que ya esté resuelta ni que sea sí. lo mejor en lo que estamos en este momento, pero sí se ha llegado a un punto donde no es una contaminación tan grande, ¿no? Y se ha logrado mejorar o mitigar un poco su impacto. Sí. En el caso de los neumáticos apenas se está viendo que eso también contribuye a la contaminación y no tenemos que quemarlos. Digo, ya si los Ah, quemamos ya es peor, ¿no? ya me Pero olvidaste. sencillamente con que rueden autos en una Sí. zona ya va a haber contaminación. Pau, para dejarte y agradeciéndote todo el tiempo que nos dedicaste, ¿qué otra cosa nos ha quedado pendiente de cómo la ciencia contribuye a entender el motorsport? Bueno, pues digo, está toda esta parte hoy hablamos más de química, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, toda la parte de la física. Saber que gente que trabaja en estas categorías del automovilismo, tanto muy cerca de los pilotos, los ingenieros, como en las fábricas, como incluso en empresas externas que trabajan para las categorías, como Pirelli, como Sí, Goodyear, todos los que hacen neumáticos, Shell, los que hacen combustibles, todas esas personas son ingenieros, son científicos, entonces uno puede trabajar en el automovilismo, por ejemplo, siendo un científico, ¿no? O sea, uno puede dedicar su carrera profesional a algo relacionado con el automovilismo sin ser un piloto. Eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces, para que vean que si les gusta
el motorsport y les gusta la ciencia, a lo mejor podrían pensar en ser ingenieros o en ser ingenieros de materiales o químicos y podrían trabajar en algo relacionado con el motorsport. Vos sabés que este año no hicimos un programa especial de profes para el Día del Maestro en Argentina, pero esto me parece que encierra un poquito todo lo que queremos transmitir, ¿no? Que, bueno, con Pau nos conocemos un montonazo y compartimos un montonazo de cosas, pero es algo que adoro de ella, que es primero la pasión que tiene y la pasión que transmite para que todos sepan que sí, que pueden ser parte de ese mundo, que no es solamente mirarlo a través de una pantalla, sino aportando un conocimiento específico y que luego ese conocimiento no se queda en el motorsport, sino que viene a nuestra vida cotidiana. Y me parece que eso es de lo más fenomenal que puede existir. Así que, Pau, yo te súper agradezco el tiempo que me dedicaste, que nos dedicaste, esto que estuvimos hablando. Y bueno, ya sabes que te vamos a convocar el año que viene, nos vamos a hacer un lugarcito. Ahora te dejo tranqui. Muchísimas, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación, Estefanía, y también Edgardo. Siempre me da muchísimo gusto colaborar con ustedes y pues seguimos aquí en contacto y ojalá que el próximo año también podamos hablar y platicar. Seguro.